RG Producciones presenta. Queremos saber, un espacio periodístico de interés general destinado a difundir el desarrollo económico, político, social, deportivo de una Argentina que avanza y no se detiene. Con la conducción de Jorge Conti y la participación especial de Roberto Di Sandro y Julio Ricardo. Queremos saber. En las respuestas está la clave, el contexto de lo que tenés que saber. Auspician este programa las siguientes empresas. ¿Cómo sería la vida si de pronto usted se despertara sin poder hablar, sin poder expresar las palabras más simples, sin poder decir lo que piensa? Eso es la afasia. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Queremos Saber. Hoy tenemos una visita especial sobre un tema de palpitante actualidad y que hace al interés de la economía de nuestro país. ¿Por qué hace a ese interés? Porque evidentemente los verdaderos motores, las poleas de retroalimentación de la economía argentina pasan indiscutiblemente por las pequeñas y medianas empresas. Hoy, junto a Julio Ricardo y a Roberto Di Sandro, tenemos aquí la presencia del ingeniero Fernando Ruiz y Blanco, que es gerente general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la República Argentina. Un tema que vamos a abordar con él, que nos interesa a todos y especialmente para usted, amigo televidente. Gracias por visitarnos, le damos la bienvenida, ingeniero. Y bueno, la primera pregunta que se impone es, ¿qué pasa hoy en la industria metalúrgica? Bueno, primero quisiera agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan de estar presente y exponer sobre las pymes y en particular sobre las pymes metalúrgicas. La situación hoy creo que es conocida así, en términos generales, es compleja. El nivel de actividad de la industria en general y de la industria metalúrgica en particular es relativamente bajo. Estamos hablando, para tener datos razonablemente concretos, de que hoy en promedio el nivel de actividad está en el orden del 60-65% de la capacidad instalada de la industria. Es decir, hay máquinas que están paralizadas y no están en... Exactamente, hay capacidad disponible que no se emplea porque, bueno, el volumen de producción no sería posible de ubicar en el consumidor. ¿Eso implica también la posibilidad cierta de los despidos? Que es otro de los temas que preocupan. Es un tema que preocupa. La pyme en general, por sus características, empresas relativamente pequeñas, sí, con una cantidad individualmente reducida de personal, tratan, en la medida de lo posible, y lo han estado sosteniendo durante mucho tiempo, de conservar su personal por distintos motivos. Incorporar personal, nuevo personal, implica una inversión importante en términos de capacitación, de poner al personal en condiciones de trabajar, de conocer las tareas, etc. Y en general las pymes hacen un esfuerzo, diría, adicional para que no se vean en la necesidad de desvincular personal. Lamentablemente es cierto que, llamémosle en los últimos meses, y dada que la situación es compleja,
se ha perdido puestos de trabajo a pesar de que la empresa no desearía pasar por esa situación. Claro, yo voy a hacer una pregunta antes de dar la palabra a mis compañeros. Una pregunta de perogrullo. La dolarización, ¿cómo juega en relación a los insumos y los costos de la industria metalúrgica? ¿A favor o en contra? A ver, quisiera que me aclare la pregunta porque es una pregunta complicada. Porque, Dolarización. Digamos, a ver, claro, el dólar, el tipo de cambio. Sí, sí, lógico. Porque los dólares también se trasladan a los precios, a la cotización me refiero. Por supuesto. Porque si todos tuviéramos dólares en los Bueno, bolsillos, lo que pasa es que la sería economía bueno. argentina tiene complejidades importantes, ustedes ya lo saben. ¿Cómo juega el valor del tipo de cambio? Voy a tratar de resumir porque es un tema complejo. Por un lado, visto desde nosotros hacia afuera, un tipo de cambio relativamente alto favorece la exportación potencial, la colocación de producto argentino, que es una necesidad futura, después veremos de ver de largo plazo, para poder entrar en un mercado ampliado que es el mercado internacional. Sí, correcto. Por ejemplo, para no ir muy lejos, América del Sur. Sí. Al mismo tiempo, lamentablemente, dado que la economía en general, la industria en particular, depende de la provisión de insumos importados, un tipo de cambio relativamente alto y influencia en los precios de lo que se importa, incluso como insumo para la producción de producto local, y entonces empuja precios hacia arriba y de alguna manera alimenta la inflación. Claro. Es un difícil equilibrio que no es sencillo de manejar. Pero tampoco es imposible. No es imposible. No es imposible porque nosotros hemos pasado por periodos que con valores razonables, incluso que favorecieron, alentaron, apoyaron que las empresas locales, aún las pymes, dejo de lado a las grandes empresas, hicieran los desarrollos y las inversiones necesarias para poder lograr estar presentes y competir en mercados externos. Muy bien. Ingeniero, nosotros con nuestras cámaras y a través de Queremos Saber, sí, vamos a través de su guía, de su orientación, a visitar empresas, pymes de la industria metalúrgica, que son obviamente miembros de la Cámara, de la cual usted es el gerente general, un poco el peón de toda la actividad. El peón de brega, como se decía en algún momento. Sí. Que es muy importante, sin duda, lo que hace la Cámara. Bueno, nosotros... ustedes hacen reuniones con los distintos sectores, con los organismos, me imagino. La Cámara Camima es una cámara, aprovecho para pasar un pequeño aviso de la institución, es una cámara, para utilizar una terminología que tenía otros objetivos, pero bueno, transversal. ¿Qué quiero decir con esto? La actividad metalúrgica está dividida en muchas ramas diferentes que, más allá de que trabajan con metales, a veces no tienen un estrecho vínculo entre sí. La Cámara tiene en su seno empresas que pertenecen a las distintas, prácticamente a todas las ramas de la actividad metalúrgica. Con lo cual, por otra parte, para completar, es de índole nacional, con lo cual tiene cámaras asociadas, empresas asociadas y representadas, eventualmente cámaras también, de distintas actividades, lo dije, y de distintas zonas del país. Muy bien. Estamos encantados de que ustedes se acerquen. Vamos a estar en y le todas las daremos zonas la del oportunidad. país. ¿Cómo no? Ahora le pregunto por qué se llegó a esta situación de destruir la industria y hacer desaparecer las pymes. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo, ¿cómo se lo expreso? Quiero creer que se han cometido errores que son bastante claros y coyunturales,
No que tenemos como objetivo destruir las pymes y tampoco destruir las pymes industriales, porque Si no sería un femicidio. Un femicidio y un suicidio generalizado. Evidente. Yo le diría, las pymes, no ya metalúrgicas, las pymes en general dan cuenta, no tengo cifras exactas, pero me atrevo a decir que del 80% del empleo genuino que se genera en un país. Y en última instancia, todas las medidas que se tomen, los esfuerzos que se realicen, que queda por realizar de aquí mirando hacia el futuro, en última instancia, volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿a qué deben apuntar? A que exista la posibilidad de que las empresas trabajen, coloquen productos en el mercado interno, desde ya en el mercado externo, y cuál es en última instancia el objetivo final. Generar empleo, dar empleo para los que estamos y los que se incorporan todos los años, los jóvenes que se incorporan todos los años al mercado laboral, tengan la oportunidad de acceder a un trabajo digno, con una remuneración que sea acorde con las necesidades que tiene que satisfacer. Eso en última instancia favorece a las empresas. Claro. Quien Y a la tiene marcha recursos y a la económica marcha del país. económica. Y más el consumo, ¿no? Claro, Para la el marcha consumo. económica. El primer paso es el consumo interno, claramente. Así es. Ingeniero Fernando Ruiz y Blanco, le quedamos muy agradecidos por su presencia aquí, por su cordialidad, su buena disposición. Y bueno, lo invitamos a que en otra oportunidad esté usted también presente en nuestra agenda de entrevistas y de relacionamiento con toda la actividad productiva del país. Agradezco yo nuevamente y estamos a disposición para las actividades que ustedes nos propongan en conjunto, ustedes, las empresas y la institución. Muy bien, Gracias. muchas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a un pequeño corte y enseguida estamos de vuelta. Dale, chao. La afasia es la pérdida del lenguaje por una lesión cerebral. La persona puede tener dificultades para encontrar las palabras al hablar o escribir, alterar los sonidos y letras al armar oraciones y tener problemas para comprender lo que escucha o lee. Todos podemos padecerla. Gracias. Bueno, ahora tenemos mucho gusto en presentar a un gran periodista, un hombre que es un verdadero avesado en el periodismo de investigación, de opinión y de búsqueda de la noticia en los lugares menos sospechados del universo. Este periodista tuvo la oportunidad de entrevistar a Frei, que era el presidente de Chile, a Samper, que era el presidente de Colombia, a Collor de Mello, que era el presidente de Brasil, etcétera, etcétera. Quiere decir con esto que tiene una aquilatada experiencia en los temas de la región, de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra región en estos tiempos. Por eso tengo el placer y el gusto de presentar a Alejandro Sangenis, el periodista que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Jorge, Julio, Norberto. La verdad que es un honor estar en el Olimpo del periodismo con ustedes. Así que te agradezco la presentación. No, por favor. En el programa anterior, cuando tuve también la alegría de estar acá, hablamos más de lo que atañe a la política internacional de Estados Unidos, a quien entrevisté también a Clinton o Mandela en su momento en Sudáfrica. Pero por ahí muchas veces en realidad lo que a nosotros nos atañe es esto, ¿no? Hay vientos muy fuertes en la región en los últimos tiempos. En Latinoamérica, ¿no?, se da algo que en la geopolítica se llama el dominó, ¿no? O sea que nosotros lo recordamos, ¿no? Sí, que la época cuando había o gobiernos democráticos o gobiernos militares, en otra época donde todavía los gobiernos militares eran muy fuertes en Latinoamérica, se daba ese dominó, empezaba uno, seguía otro, de hecho algunas veces se coordinaban entre ellos. Y en la última etapa, bueno, se lo ve con los países del ALBA, ¿no? que fue lo que Venezuela intentó llegar a lograr un predominio junto con Brasil, con Lula y con los Kirchner en Argentina, ¿no? Sí. Pero también tenía su sucedáneo
con Bachelet en Chile y con Evo Morales en Bolivia y lo mismo en Uruguay, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, eso después se revirtió y ese dominó nuevamente cambió y empezaron a emerger nuevamente gobiernos más de centro-derecha. Y bueno, ahora tenemos a Bolsonaro y tenemos a distintos países que están cuestionados por sus diferentes movimientos que van subyacentes a lo que uno puede observar, ¿no? Con esto de la fake news, ¿no? De la que estábamos conversando. Sí, tal cual. Las noticias falsas. Claramente vienen... Las arman esas noticias. Bueno, es como que lo que estamos percibiendo es que desde hace bastante tiempo, lo vimos en las campañas de Trump sobre todo, que hasta utilizó recursos de Rusia, ¿no? Como un aliado impensado, sobre todo para confrontar después a China. Justamente el data mining, buscar toda la información dura para después él ir sobre sus votantes. En este caso, en Latinoamérica, lo que uno ve es que de alguna manera algunos utilizan videos por ahí antedatados y que por ahí que tienen 10 años, que tienen 10 años o bastante tiempo. Y por otro lado, en el caso que hemos visto en Chile, Ecuador, vimos también del lado de la izquierda la utilización virulenta de los movimientos estudiantiles, ¿no? que realmente son para algunos carne de cañón o son los que van al frente para causar así una clase de rebeliones y problemas, que lo notable es que muchas veces lo que usufructúan eso son exactamente lo que ellos consideran sus grandes enemigos, ¿no? Claro. O sea, ahora, lo que pasa es que esos movimientos de rebeldía, me perdonas, querido Alejandro, generalmente tienen fundamento en la gran injusticia social, en la escasísima distribución justa de la riqueza, de todo lo que produce el país y demás, y hay familias muy numerosas en todas estas regiones que están afectadas por el problema del hambre, el problema de la escasez de recursos, etc. Tal cual, Argentina en ese sentido, no es que uno piense, bueno, el mal de otros es nuestro consuelo, pero por un lado, comparándonos con Chile, nosotros hicimos los juicios a los militares. Sí. Uno puede tener la postura o ideológicamente se puede haber cometido algún tipo de injusticia o no, pero sí hubo un juicio casi análogo o superior al de Nuremberg, porque histórico, que otros países de Latinoamérica no lo tienen. Entonces uno ve que en distintas regiones vuelven a desfilar tanques por las calles, hay algunas situaciones que uno pensaba que eran ya superadas totalmente. Entonces eso a veces sí es motivado, si subyace una situación en la que realmente los temas económicos son acuciantes, no hay forma de parar. Ya de la época de Roma, cuando faltaba el trigo de Egipto, había rebeliones, Roma tuvo una gran inflación también y por eso influyó en la caída del Imperio Romano. Ahora, que también, como dijo el filósofo kirchnerista de Elía, digo, nunca pienses que una manifestación es espontánea y que si vos ponés un grupo de mapuches en la Patagonia Argentina, no tiene nada que ver con la Araucaria chilena, y haces que te hagan todo un movimiento supuestamente de reivindicatorio de los pueblos aborígenes, y sin embargo vos ves que son galeses o más porteños que cualquier porteño, y no realmente el araucano chileno, que aparte son de Chile, ¿no? Los mapuches que vinieron son exógenos, digamos, en alguna medida. Y bueno, y se producen situaciones donde, además, financiados desde Inglaterra, por una fundación inglesa, que banca eso, te parten un país. Eso yo lo vi en Colombia. Colombia no tiene sentido que haya una guerrilla como la FARC o que en general produjo una guerra civil que llevó muertos y muertos y que a veces se encolumnó junto con el narcotráfico. Yo fui 3 veces a Colombia por el tema de Escobar Gaviria, y ahí hace que entonces se metan elementos extranjeros, ¿no? Como son, yo veía los aviones norteamericanos, los helicópteros, los choppers también, que iban escaneando todo Medellín para encontrarlo, pero también veías a la FARC que actuaban y se infiltran también con el narcotráfico, y los paramilitares que de la derecha también hacen una acción que era sangrienta. Es injustificado en un país como Colombia, porque si me decís que es Burundi, es uno de los países más ricos de América, casi comparable con la Argentina en recursos. Pero Alejandro, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Dicen que Chile tiene una economía fenomenal, fantástica, y qué sé yo. Levantan el aumento de las UVE, de los costos, y se produce este hecho. ¿Cómo no era que Chile andaba muy bien, o estaba oprimido,
o estaba en ese momento pasando un mal momento el pueblo? El pueblo chileno es un pueblo muy orgulloso de lo que hace y ellos a través del cobre han mantenido, la verdad, una economía fuerte, digamos, Sí. en la macro, ¿no? De cotización internacional. Exactamente. Particularmente el cobre. Y ellos sí han tenido, como hacen los brasileros, que Itamaraty puede cambiar de gobierno, pero la Cancillería brasilera mantiene sus intereses permanentes. Ellos tienen la política que no hay amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y los chilenos en ese sentido se han movido muy bien de fronteras para afuera. Inclusive yo he visto carteles en Chile que decían nosotros somos los británicos de América Latina, ¿no? Cuando es cierto que tienen muchos británicos que son un poco los más poderosos y ricos, las familias. En las Malvinas nos dimos cuenta. Bueno, en las Malvinas uno también tiene su opinión con respecto a lo que pasó, ¿no? Por supuesto. Pero en ese sentido sí también se ha dado siempre una desigualdad tremenda con el tema de la educación, había surgido una activista, la salud, Claro. o sea, un montón de cosas en las que nosotros están naturalizadas y a veces las discutimos, pero tenemos el orgullo de tenerlas, ¿no? Sí, O sea, claro. o la bendición de tenerlas y también que hay que mantenerlas, ¿no? Así En es. cambio en estos países, o sea, en Chile en ese sentido, la división entre una clase alta muy inteligente, muy capaz, muy proyectada al mundo, que hay que reconocer que No han sé. hecho cosas muy positivas, Sin ninguna duda. pero por otro lado sí hay una brecha enorme con la clase más baja que está más asociada con el estudiantado y Exactamente. que son muy radicalizados, ¿no? Es decir, no son invasores alienígenas, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, eso ha Una sido frase una frase muy desafortunada. ¿no? Increíble, Claro, ¿no? Claro, Sí, 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 Poco sí. feliz. Un poco feliz. Un poco feliz y claro, hay que ver cómo se siente uno en momentos, pues nosotros lo vimos en el Claro, Congreso, así que rompiendo toda la plaza del Congreso, Que reacciona. pero era un lugar concentrado. Acá en Chile lo que pasó en ese momento fue que realmente hubo una rebelión casi difícil de parar. Está considerado que ningún ejército del mundo, ni aun el norteamericano, el ruso o el chino, si el pueblo entero se levanta, lo puede parar. No hay forma. No hay Es forma. cierto. Vos sabés que estaba proyectado el 23 de jugar la final de la Copa Libertadores de América, Claro, que la sí. va a jugar River Plate con un equipo brasilero. Sí, ya. Sin está. embargo, ahora juegan la final a un solo partido, no es más partido y revancha, a Sí, un a solo un solo partido, y en Santiago de Chile está programado. Pero hay una enorme interrogante. La Conmebol tiene temor de que estos conflictos, que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol, Claro, claro. puedan generar una dificultad en el partido final Sí, 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 de sí. la Copa Libertadores de América, que tiene un interrogante. Tal cual. Muy Inclusive en el momento que se jugó el partido de revancha Boca y River, también había un temor muy, clima muy raro, grande. sí, había un clima. Había un clima que, la verdad, había temor y se manejó realmente muy bien. Y hoy también uno valora de vuelta los planes sociales y todo eso que se hizo, que si bien de los dos lados, tanto el kirchnerismo como el macrismo, un poco decían, bueno, hay que dejar de darlos y se vino como una cultura de decir, hay que hacer trabajo. Sí. Bueno, pero hay que empezar a valorar que de alguna manera se cuidó la calle, tanto Sí, un gobierno claro, como el claro, otro, claro, y que el claro. Papa Francisco Es a su cierto, manera, desde También. que pagó el precio de que lo denostara muchas veces, pero él apoyando en su momento a Cristina, diciendo cuiden a Cristina, y después cuiden a Macri, a que termine su gobierno, manejando de alguna manera o influyendo sobre los grupos sociales para cuidar la calle. Ese es un Bueno. señalamiento muy interesante que vos estás haciendo, porque confluyen todas las voluntades hacia un mismo objetivo Exacto. común, que es el de la paz, es el de salvaguardar la democracia y la Ante- ley. la paz ante- Ahora que vos que nada. recorres el mundo y caminás el mundo, ¿qué es eso del default del Papa? No, la verdad que ahí yo he conocido, sinceramente, conociéndolo, lo conocí mucho a Bergoglio como acá, que era muy, muy cerrado y casi no daba notas, pero hay que recordar que el kirchnerismo decía que era Satanás con sotana y después los macristas también lo denotaron, o sea, claramente él no hace las cosas para la tribuna, hace lo que él realmente cree en la doctrina social de la Iglesia. Yo sinceramente creo que él es un hombre que se va a ver lo que hizo después. A su manera, para mí, como le pasó a San Martín en su época tenía que venir de Chile y no pudo ir al entierro de su propia mujer porque lo querían matar, lo iban a matar. O sea, los enemigos que uno a veces tiene en vida, después pasan a diluirse, nadie los recuerda, pero por ahí le arruinaron a esa persona su buen nombre y honor,
y la historia los reconoce por su obra, ¿no? Por lo que hicieron. Yo considero que, la verdad, para mí el Papa Francisco, como jesuita, como un hombre valiente que va a los lugares más miserables del mundo, donde están los invisibles, los desesperados, y él prioriza eso, de ninguna manera prohija cualquier actividad o de fraude que sí puede estar enmarcada o que sí puede ir paralelamente, ¿no? Eso. Tiempo. Alejandro Sangeni, muchísimas gracias. Siempre te agradecemos por tu cordialidad, por tu sabiduría y porque tu palabra prestigia a este programa que se llama Queremos Saber. Un cortecito muy chiquito y ya estamos de vuelta en la despedida de esta emisión. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. Bien, llegó el momento de la despedida. Julio. Se ha terminado un ciclo en el fútbol de Argentina y empieza un fútbol absolutamente nuevo para Sudamérica. Muy bien. Acá económicamente el fenómeno del fútbol alcanza tal dimensión que ya se puede hablar de un fútbol privatizado. Muy bien. Desde la Argentina al resto de América. De esto vamos a volver porque es un tema apasionante. Roberto. Acá no se terminó ningún ciclo. Este programa sigue con todas las novedades todos los sábados. Muy bien. Y para eso estamos acá. Muy bien, estiramos nuestras manos de unión y de confraternidad periodística con estos dos amigos y colegas. Será entonces hasta la próxima. Chao. Pásenlo bien.